cómo se financia cada uno. Bueno, con todo esto sobre la mesa, vamos con el análisis, vamos con los especialistas. Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo. Buenísimas noches. Eduardo Irastoza, profesor de OBS Business School. Buenas noches. Creo que están los dos al otro lado. Aquí les tengo. Muy buenas noches. Bueno, no sé si, yo sé que les voy a preguntar por algunos otros temas, pero con todo esto que estamos viendo ahora de First Republic Bank, esta caída de nuevo, la salida de depósitos de más de 100.000 millones y sobre todo, como nos comentaba nuestro compañero Javier del Valle, la exposición al real estate, ¿no veremos otra vez los varapalos y los vaivenes en la banca mediana estadounidense? Eduardo. Perfecto. Pues yo creo que sí, pero no porque lo diga yo, que no tengo mayor trascendencia, sino porque Buffett ya estaba hablando hace unas semanas de ello, que la tormenta no había acabado, está lejos de acabar, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos en los valores en los que precisamente Buffett está invirtiendo ahora, pues vemos que en primer lugar está Apple, después está Bank of America, el banco más solvente de Estados Unidos, Chevron, que nos habla de que esto de la gasolina no va a ser sustituido de un día para otro por las energías limpias, Coca-Cola, un valor siempre seguro asociado a la distribución, y American Express, los sistemas de pago digital de los que se puede hablar mucho, de lo bueno y de lo malo, pues van a seguir pesando, ¿no? A mí lo que me preocupa es lo que has señalado anteriormente en tu comentario a propósito de precisamente de Republic Bank, ¿no? De los casos que estamos viendo entre la clase política americana que se deshace de sus posiciones para escapar a la caída que el resto de los paganos, de nosotros, la gente corriente, pues sufre, lo estamos viendo a todos los niveles y esto ya trasciende, se convierte en una categoría general. Recordemos el caso de Abengoa con Josep Borrell, que fue incluso condenado con esto y tiene una posición de privilegio como comisario de Exteriores de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Bueno, pues cada día lo vemos más. Yo no soy optimista en este sentido, creo que va a haber, como te decía, nuevas quiebras de banco. Tampoco soy optimista en cómo van a reaccionar los que puedan escapar de esto con información privilegiada. No creo que se den las condiciones para un rearme moral de la clase política, que está ya muy por debajo de la percepción de otros colectivos tradicionalmente desmerecidos por la opinión pública, y sí creo que debería haber medidas punitivas mucho más ejemplares, ¿no? Porque es la única manera de que la clase política recupere su crédito y que no se vea como un aliado de la misma a los mismos que se ocupan de nuestros ahorros tan costosamente acumulados, ¿no? Enrique, al respecto, dice, debería haber medidas punitivas más graves. Quizá esto evitase, desde luego, la laxitud de la regulación en determinados tiempos, porque pasamos una crisis, relajamos las medidas y viene otra y parecemos sorprendernos. Bueno, yo creo que como hemos explicado tantas veces y hemos comentado tantas veces, estos episodios de alta inflación y como consecuencia una modificación rápida de los tipos de interés, en definitiva lo que está haciendo fundamentalmente es cambiar las reglas del juego. Y cuando le cambian las reglas del juego a los agentes, bueno, pues unos salen ganadores de las mismas, otros salen perdedores y otros tienen capacidad de adaptarse. Evidentemente hay buques insignia, como todos los que ha mencionado antes Eduardo, que yo creo que han sido muy elocuentes, que tienen esa capacidad para adaptarse a las nuevas realidades porque tienen una solvencia enorme detrás, ¿no? Grandes empresas como Apple, por ejemplo, una de las que ha citado. Pero por desgracia, en todo esto hay ganadores y hay vencedores, y lo más triste es que efectivamente puedan aparecer ganadores que encima son ganadores pues por tener una información privilegiada y una posición privilegiada, ¿no? Y con esto pues lo que concluyo es que efectivamente sean de la clase política o sea porque dentro de los propios gobiernos corporativos de las empresas gestionan información privilegiada, anticipan movimientos, pues lo que hace es disminuir la confianza de la ciudadanía, tanto en la política como en los mercados, y desde luego no estamos para perder un gramo de confianza ahora mismo. Me perdonen los dos si les traslado, aprovecho para trasladarle la pregunta en conjunto, ¿no? Digo me perdonen porque parece que estoy yo enfadado, pero es que vemos caídas de este tipo en First Republic Bank, hoy otra vez.
Otra vez. Dice Eduardo, es que faltan medidas punitivas. Bueno, faltan tantas cosas, efectivamente, pero esa es una de ellas. Pero es que a más, y mientras, como dice Enrique, las subidas de tipos de interés van haciendo grietas, van haciendo estos pequeños agujeros, el Banco de Inglaterra, hoy, a través de uno de sus miembros, como es Peel, se ha venido a reír de la ciudadanía diciendo que es que los ciudadanos de Reino Unido tienen que asumir que son pobres, que es como ya rizar el rizo, cuando en realidad gran parte de la pobreza viene generada precisamente de la política monetaria. Bueno, no es una novedad que Reino Unido es más pobre. Yo recuerdo que en el año 47 Winston Churchill decía: el día que Inglaterra pierda su imperio en la India se convertirá en una nación de segunda categoría. O sea, ya lo anticipaba hace 80 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una realidad. Ya no es lo mismo. Antes de la crisis, el Producto Interior Bruto de Italia ya estaba compitiendo con el de Reino Unido, ¿no? Yo creo que todavía siguen soñando en los viejos tiempos y, desde luego, hay razones que avalan para que puedan seguir siendo optimistas, porque la City sigue siendo el mercado, ¿no? El mercado, y rodeado de sus infinitos paraísos fiscales británicos bien organizados, ¿no? Pero yo creo que tienen que aprender a que son más pobres, y yo creo que eso de señalar ese señor a la población británica como culpable de su propia desgracia: sois pobres y tenéis que empezar a aprender, o sea, me vas a culpabilizar porque hemos llegado a esta situación. Pues me parece el colmo de la falta de vergüenza, ¿no?, a la hora de exponer un argumento. Por otro lado, antes hablábamos, ¿no?, y lo decía muy bien Enrique, decía, es que al final hay gente que juega con ventaja. Bueno, pero hay gente que juega con ventaja y gente que juega con mucha más ventaja. ¿Qué quiero decir? El hecho de que un banco, una institución financiera juegue con ventaja, bueno, al fin y al cabo es con su dinero. Pero es que un político es un empleado público, o sea, está jugando al póker y haciendo trampas con mi dinero para ganar él. Entonces es algo realmente más sorprendente, es algo más grave. Y es que, de alguna manera, los que llevan las riendas de los bancos centrales son políticos. Claro. Eso ya hemos visto aquí lo que nos pasó con las cajas de ahorros, ¿no? Seguro que... Bueno, esos eran políticos directamente, de los partidos políticos, ¿no?, tal cual. Fue vertiginoso, o sea, como de repente desaparece todo un poderosísimo actor del mercado financiero como son las cajas de ahorros, precisamente por haber caído en manos de, vamos a ser generosos, personas incompetentes para una función tan ambiciosa como esta. Cada país tiene su propio sistema financiero que funciona. Los ingleses, desde luego, tienen los bancos. Alemania, curiosamente, yo creo que la mayor institución financiera que hay no es precisamente Deutsche Bank, sino Allianz Seguros, ¿no? Eso encaja muy bien en su mentalidad, en su cultura, en la ética protestante, de la que tantos libros hemos leído. En España eran las cajas de ahorro y, de repente, de un día para otro, aquello desapareció, nos rescataron como si fuéramos un país tercermundista, y gracias a eso y al buen hacer de una banca privada extraordinariamente competitiva como es la nuestra, pues que se pusieron las pilas y cogieron parte de los restos del naufragio, pues salimos adelante. Pero sí, desde luego es un tema discutible como poco. Enrique. Bueno, empezando por Reino Unido, ¿no? Por los pobres. por los pobres. A ver, está constatando una realidad, es decir, la renta per cápita de Reino Unido de la crisis financiera para acá, pues apenas ha avanzado en términos comparados, aunque ya no tiene sentido, con la media de la Unión Europea y de la zona euro. Pues no ha avanzado y en algunos casos significativos ha retrocedido. Las últimas previsiones, bueno, de todas las instituciones, pero en particular la última que tuvimos, que es del Fondo Monetario Internacional, pues el peor crecimiento, en este caso de crecimiento, si no recuerdo mal, de una pérdida de 3 décimas del PIB para este año, pues digamos que la peor expectativa para todas las economías avanzadas precisamente la daba con este dato para Reino Unido. Y por tanto, bueno, pues yo creo que lo que podemos constatar es que efectivamente Reino Unido se ha empobrecido.
En definitiva, podemos decir que, entre otras muchas más cosas de carácter histórico de largo recorrido, en el último tramo histórico, el Brexit no le ha sentado bien a la economía británica, porque yo creo que en general el aislamiento no le sienta bien a ninguna economía, ¿no? Yo me quedaría con este mensaje: el aislamiento no le sienta bien a ninguna economía. Cómo se distribuye el crecimiento y cómo se crece más rápido es a través de la apertura exterior, ¿no? Y las integraciones que hemos estado viviendo en los últimos años. Por lo tanto, bueno, ¿qué responsabilidad tiene cada uno? Pues evidentemente las autoridades tienen muchas, pero hay que recordar que el Brexit pues, lo votó la ciudadanía de Reino Unido. Si se dejaron engañar por algunos flautistas, pues no se deben haber dejado engañar, y probablemente ese es el mayor deterioro que podemos ver en Reino Unido, ¿no? Que se dejaran engañar por esa situación. Y bueno, no me puedo resistir a hacer un comentario sobre la última conversación, ¿no? con el tema de las cajas de ahorros, pero bueno, por no insistir en lo que todos ha dicho, y comparto decir otro elemento más, ¿no? Que además de que hubiera determinadas personas sin la suficiente capacidad y por designación política al frente de esas cajas, lo que está claro es que también es un error en la economía cuando las cosas no se sabe de quién son. Y el problema es que las cajas de ahorro no se sabía de quién eran, ni eran públicas ni eran privadas, ¿no? Y cuando estas cosas ocurren, pues es malo. En economía hay que tener los criterios muy técnicos, las cosas muy claras, y saber dónde están las responsabilidades y de quién es propiedad cada cosa, ¿no? Y ese fue uno de los grandes errores que se fue acumulando con las cajas de ahorros, que era una zona gris, que no está mal, puede haber zonas grises en las que se complementan determinadas instituciones, pero hay que saber quién es el responsable y de quién es propiedad aquello. ¿Me permitís, Eduardo, Enrique, si me permitís, no os marchéis? Voy a dar paso también a José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin y catedrático de Estudios Norteamericanos, para hablar un segundo de este asunto de la reelección de Biden. Queremos preguntarle varias cuestiones. No me gustaría que os marcharais, primero porque tengo más temas que tratar con vosotros, y segundo porque si tenéis alguna cuestión, pues se la trasladáis también a José Antonio. José Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Joe Biden se quiere presentar a la reelección, si no me equivoco, a los 82, ir hasta los 86. Lo anuncia un 25 de abril, porque bueno, empieza a ser fecha predilecta para él. También anunció aquí su candidatura para este mandato que ahora está cumpliendo en estas elecciones. Lo hace en medio de la polémica sobre su estado de salud, sobre si puede llegar o no, aunque es verdad que últimamente parece más fuerte que cuando arrancó el propio mandato. ¿Cómo está viendo usted? ¿Qué siente en esta candidatura? ¿Qué se deja entrever y qué cree que piensan por debajo desde el Partido Demócrata con una Kamala Harris que seguro se ha sentido decepcionada? Bueno, efectivamente el tema de su edad va a ser uno de los ejes sobre los que estoy seguro va a girar pues todo el periodo electoral, ¿no? En cuanto a lo que piensan, mi lectura es que en primer lugar, que los demócratas consideran que Donald Trump va a ser el candidato republicano, ¿no? O sea, lo dan por supuesto, y creo que a eso se debe en buena medida la elección de Joe Biden, un personaje octogenario, pero que en cierta forma esta gerontocracia es lo que está imponiéndose en Estados Unidos, porque Donald Trump tampoco es ningún joven precisamente, llegaría con los 80 años en caso de que ocupara la presidencia, y lo mismo podemos decir quienes están liderando las dos cámaras, ¿no? También son personas en torno a los 80 años, ¿no? Como decía, los demócratas consideran que el candidato republicano va a ser Donald Trump, y piensan que si le ganó una vez, si lo venció una vez, pues ahora no tiene por qué ser distinto, porque bueno, nada o casi nada ha cambiado respecto a entonces, a no ser que si alguno de los dos se ha desgastado desde aquella elección de hace 2 años y pico, pues ha sido más Donald Trump que el propio presidente Biden. A este respecto, y sobre el desgaste de Donald Trump efectivamente está incluso judicializado su proceso electoral. Ayer conocíamos, por ejemplo, esa noticia de la salida de Tucker Carlson de la Fox como parte del acuerdo de Dominion para cesar en una demanda de más de 700 millones contra la Fox. Sí, casi 800 millones, 787 millones. Sí, es justo, efectivamente. En una demanda
por difamación, precisamente por cuando Donald Trump cargaba contra Joe Biden por manipulación electoral, etcétera, etcétera, y Dominio se encargaba de todo esto, ¿no? Claro, con todo esto al frente, espérate que no fiche, por cierto, Donald Trump al señor Tucker Carlson, pero bueno, al tiempo. Pero con todo esto y con lo que estamos viendo, lejos de caer, la popularidad de Donald Trump está volviendo a subir. Bueno, la popularidad de Donald Trump ha vuelto a subir entre los votantes republicanos, no así entre los votantes demócratas, ¿no? Entonces, no sé si el ruido realmente está acallando el mar que puede haber de fondo en el Partido Republicano. De hecho, hasta citando a la Fox, ¿no?, que citabas hace un momento, la Fox hace unos meses, concretamente después de las elecciones de medio término, apostó de forma decidida por otro candidato, diciendo pues que Donald Trump, sus principales comentaristas políticos, no daban ninguna credibilidad a las posibilidades que iba a tener Donald Trump de resultar reelegido en una contienda contra cualquier candidato republicano, ¿no? A raíz del asunto de Stormy Daniels, la popularidad de Trump ha subido, pero bueno, pero queda mucho tiempo, ¿no? Yo no tengo tan claro que Donald Trump vaya a ser el candidato. Tampoco tenía tan claro que Joe Biden fuera a presentarse a la reelección, ¿no? No diré que me ha sorprendido, pero pensaba que la opción no únicamente de Joe Biden, sino de todo el Partido Demócrata hubiera sido otra, porque bueno, si Joe Biden ha esperado hasta... ¿A quién se refiere? Perdóname, a Kamala. Pues lo digo porque entiendo que de la parte republicana se refiere a Kamala. No necesariamente a Kamala. Aún más pienso que Kamala probablemente sus expectativas cuando fue nombrada vicepresidenta, pues que todo hacía prever que ella sería la próxima candidata para las elecciones de dentro de 2 años, no ha sido así. Tanto por sus fallos propios, en los que en cierta forma Kamala ha recordado lo que fue ya las elecciones primarias demócratas en las que le ganó Joe Biden, que se fue apagando ella sola, como porque el equipo del presidente pues la ha mantenido un poco en el ostracismo. No estaba refiriéndome a nadie en concreto. Cuando en el 2007 un joven senador de Chicago anuncia que se va a presentar a las elecciones presidenciales, habiendo sido elegido senador hacía prácticamente 2 años, en el 2005 nadie daba un duro por él. Y 2 años más tarde era el presidente Barack, el 44 presidente de los Estados Unidos. Es decir, no necesariamente, que eso es uno de los argumentos que se ha esgrimido en el bando demócrata, ¿no? O simpatizantes demócratas. No había nadie preparado. Bueno, Barack Obama no es que no estuviera preparado, es que si vemos los cargos que había ocupado en el Senado eran mínimos e irrelevantes. Y finalmente no solo venció a la candidata del partido, que era Hillary Clinton, sino que al final logró hacerse con la vicepresidencia de Estados Unidos, con la presidencia de Estados Unidos. Es decir, el hecho de que no hubiera en este momento ningún nombre con fuerza suficiente, estoy obviando, por supuesto, a Robert Kennedy, que se ha presentado el negacionista de las vacunas, porque no creo que tuviera mucho peso, ¿no? Pero yo estoy convencido que hubiera salido algún político de peso en el Partido Demócrata, no tengo la menor duda. ¿Y por los republicanos se refiere a DeSantis? Lo digo porque ese sí tiene varias... Está abriendo un camino un poco peligroso en la diatriba que tiene con Disney. Sí, en el caso de republicano me estoy refiriendo particularmente a Ron DeSantis, ¿no? Aunque parece que está ahora en horas bajas, pero bueno, queda todavía mucha carrera por correr, ¿no? Y las acciones que está llevando a cabo Ron DeSantis parecen indicar que iría por la senda de presentarse a una hipotética candidatura en las primarias republicanas. Me estoy refiriendo concretamente a todos los temas relativos a la inmigración o a temas relativos también a la educación, que ha sido un claro enfrentamiento contra lo que se llama o lo que se está conociendo como el movimiento woke, ¿no? Yo no descarto ni mucho menos a Ron DeSantis, pero pudiera salir algún otro republicano. Lo que ocurre, claro, que en las actuales circunstancias no hay ningún político republicano que quiera asomar la patita, ¿no? Como diríamos vulgarmente, porque eso significaría su suicidio político en las actuales circunstancias. Pero conforme se vayan desarrollando los acontecimientos, yo no niego en absoluto que surja algún político republicano y cuidado,
si es un político republicano joven, dinámico, con aires de regenerar la política, que vaya más allá no solo del movimiento woke que acabo de mencionar, sino en el ala extrema del movimiento MAGA, Make America Great Again, ¿no? de Donald Trump, pues puede poner en serios aprietos al presidente Biden. Ahí, por cierto, quien está haciendo unos esfuerzos importantes, no sé si joven o no, es McCarthy, que también está peleando, venga a pelear el techo de deuda americano. Sí. Al respecto de esto, precisamente, y le dejo marchar, señor Urpegui, le mezclo la pregunta. Uno, ¿qué cree que va a pasar con el techo de deuda americano? Y dos, ¿ha caído la calidad democrática de Estados Unidos con estos políticos? Bueno, lo del techo de deuda americano me lo preguntaban también hoy en otra entrevista y la verdad es que yo quiero pensar que no caerá y que se producirán todos y que se atenderán todos los pagos, ¿no? Porque no quiero ni imaginarme lo que ocurriría en caso contrario. En cuanto a la segunda pregunta que tiene que ver con la democracia, yo pienso que no. Yo pienso que no ha disminuido la calidad democrática norteamericana, ni mucho menos. Y precisamente prueba de que no ha disminuido la calidad democrática norteamericana es que Donald Trump, un expresidente de los Estados Unidos, va a tener que, o al menos está en el primer paso para un hipotético proceso que yo creo que no va a llegar, dicho sea de paso, pero al menos sí que está en el primer estadio de lo que sería un juicio penal. Eso ocurre, es decir, hay que tener una calidad democrática muy fuerte, muy asentada y muy segura de sí misma para llevar a un expresidente al banquillo de los acusados en un asunto de índole penal. Bueno, pues con todo y con esto, José Antonio Gurpegui, gracias por este análisis, por el comentario también en un día, histórico, seguramente, o quizás más para el propio Biden y para la escena americana que para nosotros, que tiempo tendremos de recorrer esas elecciones americanas y se las contaremos seguro aquí. Esperamos también contar con su presencia, que siempre es un gusto. Gurpegui, un abrazo. Desde luego, para mí también es siempre un gusto estar en vuestra televisión. Que sigo, no soy economista precisamente, pero desde luego que vuestros análisis, estaba escuchando a los dos invitados que tienen y me estaba regocijándome escuchando sus palabras y sus análisis. Pues le agradecemos y volvemos precisamente con ellos. Gurpegui, buenas noches. Buenas noches. Precisamente con ellos, con Eduardo Irastorza, con Enrique. Vuelvo con vosotros. No sé si queréis comentar algo, por cierto, al respecto del techo de deuda americano y cómo lo veis vosotros, o respecto a esta situación, o pasamos, porque tengo un par de preguntas que no quiero dejarme ir, ¿eh? O sea que no sé si Eduardo quiere comentar algo con esto. No, yo solo ¿Enrique? quería agradecer el comentario que nos ha compartido. Enrique. Sí, no. Lo mismo, agradecérselo y también da gusto sus explicaciones al respecto. Simplemente una ironía, es lo malo tal y como pintan las elecciones americanas, es que Biden no le va a poder decir a su competidor aquello que le dijo Reagan, ¿no? De yo no me voy a hablar de la falta de experiencia, ¿no? Cuando le criticaron el exceso de edad a Reagan, porque van a estar los dos compitiendo con las mismas reglas y con las mismas edades, ¿no? Sí, Sí, es verdad, como decía Gurpegui, que había como una gerontocracia instalada en Estados Unidos. Con vosotros quería hablar, Eduardo, Enrique. Dime, Eduardo. No, solo quería hacer una reflexión al hilo de lo que ha dicho, muy corta. Y es que plantearnos un escenario de revancha con los mismos actores en una situación geopolíticamente tan distinta y crítica como la actual, a mí me inquieta un poco, simplemente eso. Bueno, veremos qué ocurre. Porque efectivamente tipo vamos a tener de verlo. Les decía a los dos, un cálido invierno, si me permiten la introducción así, nos salvó de pagar unas facturas generosas en lo eléctrico, en lo gasístico, en lo energético. Pero es que viene un calor extremo en verano, viene sequía. Hoy publicaban incluso varios medios alemanes que esto va a ser el gran problema de Alemania en este verano, la sequía, que puede provocar, uno, falta de alimentos y dos, una inflación espectacular para que no falten esos alimentos. Tenemos datos esta semana que vamos a conocer con una inflación subyacente que sigue anclada. En España, por ejemplo, está en el 7,5% y no hay quien la baje. Está muy por encima de la inflación del IPC general. Sí. ¿Cómo veis vosotros esta situación? ¿Qué puntaje y qué veracidad le dais al Banco Central Europeo? ¿Y qué daño puede hacernos esta sequía que parece se viene para verano?
¿Quieres, Enrique? Pues, Enrique. sí, pues es decir que yo creo que por desgracia las expectativas son malas, ¿no? Y de hecho, también volviendo a las últimas previsiones con las que contamos, lo que vemos es que lo que anticipan es que la reducción de la inflación, particularmente de la subyacente, pues es más lenta de la que se preveía hace unos meses, ¿no? Sequía. Pero es que se siguen conjugando demasiados factores adversos, ¿no? Es decir, si superamos en su momento pues los cuellos de botella derivados de todo lo que sucedió con la pandemia, pues ahora tenemos otros cuellos de botella. Tenemos unos mercados de trabajo, pues en el caso de Estados Unidos y la mayoría de los países de zona euro, pues cercanos al pleno empleo, y eso también genera tensiones inflacionistas. Seguimos teniendo, a pesar de la política monetaria restrictiva, un volumen de masa monetaria circulando amplio, porque además, bueno, tenemos miedo a restringirlo porque enseguida pues nos aparecen estas crisis de determinados bancos, como hemos abierto hoy el programa. Y a esto encima pues le unimos efectivamente pues que viene una sequía. Por lo tanto, si teníamos un problema con los cereales, por ejemplo, pues porque resulta que donde tenemos el granero es en una zona de guerra y todo lo que está pasando alrededor, pues encima unámosle una sequía, ¿no? Yo la verdad es que la conclusión que saco es que por desgracia vamos a tener una inflación subyacente más persistente de la que esperábamos. Sí, coincido con lo que acaba de señalar Enrique. Es decir, esta inflación la vamos a ver y la vamos a vivir, y lejos de gastar menos energía, creo que vamos a gastar todavía más, porque va a hacer falta huir de ese calor, de esa sequía, una sequía cíclica. A mí, sinceramente, y por poner un poco de ironía, lo que más me molesta de todo esto es sobre todo la paliza que van a dar en las televisiones públicas acerca de la información del tiempo, ¿no? Que está alcanzando ya niveles de portada. Yo creo que hay que hablar más de las consecuencias que de la sequía y justificar permanentemente el cambio climático. Vale, aceptemos un cambio climático, pero vamos a pensar que dime algo más, ¿no? No nos catalogues como lo que hemos visto en Inglaterra antes de es que somos pobres, es que, tío, vamos a movernos, vamos a hacer algo, ¿no? En ese sentido, yo creo que efectivamente la subyacente está bastante, lo del 7,5 ya lo hemos comprado, ¿no? Ya forma parte del paisaje, y es realmente preocupante porque, claro, es un 7,5, pero cada mes eso se sostiene y la economía adelgaza, ¿no? Estamos viviendo de cierta manera de las reservas. Yo aconsejaría a todos los españoles que gastasen lo menos posible en aire acondicionado este año, porque creo que nuevamente encontrarán y recién acabadas las elecciones una excelente justificación para volver a hacer caja, ¿no? Yo el otro día oía el dato alarmante de que hace una década, en una situación similar a la actual en términos económicos preocupantes, pues teníamos 230.000 millones de ingresos de impuestos, ¿no? Y ahora están los 540.000, es una cosa desproporcionada. Antes había un 30% de deuda del Estado y ahora estamos en el 130% del PIB, ¿no? O sea, quiere decir que el problema no es el problema en sí, esto es el problema del vaso de agua. El vaso de agua en el sentido de tú coges un vaso de agua y no es lo que pese. Si lo tienes 2 horas, aquello es una tortura, da igual que pese 10 gramos. O sea, ya se nos hace mucho más difícil afrontarlo porque llevamos un desgaste y un agotamiento a todos los niveles en donde no vemos la luz al final del camino, ¿no? Y esa perpetuación del problema pues nos puede llevar al desánimo, a la melancolía y desde luego a la protesta también en un futuro. Varias cosas de esto, si me permitís. Una decía que tenemos que tener clara es que efectivamente el cambio climático es inflacionario. Claro. Antes hablábamos factores que están incidiendo en la inflación, pero el cambio climático a largo plazo es inflacionario, no cabe la menor duda. Dos, efectivamente, es decir, hay 2 tipos de medidas que hay que tomar. Unas tienen que ver con frenar, reducir, invertir, si fuera posible, el cambio climático, y son de largo recorrido con la complejidad que sabemos que tienen. Y otras es mitigar los efectos que provoca y adaptarse a las situaciones, ¿no?
La primera parte, por desgracia, permite caer en el discurso y algunos que no tienen ninguna otra idea mantenerse sistemáticamente en el discurso. Esto no quiere decir que no haya que darle importancia a esa, que ya sabéis que yo se lo doy muchísimo, pero no te puedes quedar solamente en ese discurso. Tú como gobernante, a día de hoy, lo que tienes es que estar planteando qué medidas para adaptarse a la situación que tenemos vas a tomar, además de quitarte la corbata, ¿no? Hay otras medidas que tienen más impacto. Y bueno, todo esto lo resumo también en que empezábamos el programa, por mi parte, al menos diciendo que estos episodios de inflación alta y cambios rápidos de los tipos de interés lo que generan son ganadores y perdedores. Y enlazando con lo que acaba de decir Eduardo, efectivamente el gran ganador de este episodio en España no es otro que la recaudación de Hacienda, no es otro que el Gobierno, con esas recaudaciones históricas que están teniendo como consecuencia de la inflación. Pues sin ninguna duda, efectivamente ahí seguro que hay un ganador. O sea, que la inflación se está llevando por delante esa parte de impuestos es evidente. Por cierto, que hoy mismo, les cuento también la noticia, no sé si a Eduardo y a Enrique les sorprendo, pero damos esta noticia en la que el Gobierno le ha pedido ya a la Comisión Europea que active lo que se llama la reserva de crisis de esa PAC, de la Política Agraria Común, para ayudar a agricultores porque dice que ya existe esta sequía histórica y que está amenazando a las cosechas. En concreto, dice España, entendemos que se da una circunstancia excepcional que requiere una reacción pronta y rápida por parte de la Comisión Europea. Carta que ha enviado Luis Planas, el ministro español de Agricultura, a Europa, a la Comisión Europea, y que ha explicado también en el día de hoy en ese Consejo de Ministros. La reserva de crisis de la Unión Europea, por cierto, tiene 450 millones de euros. Yo no sé si con esto va a dar para paliar esa sequía, sobre todo porque esa reserva de crisis que pretende activar España no es solo para España. Eduardo Irastorza, Enrique Martínez, gracias a los dos. Muy buena noche. Un placer estar con los dos también. Buenas noches y nada, seguimos viendo como para algunos Europa es simplemente un cajero automático al que recurrir sistemáticamente. Sí, exactamente. Pues no te quiero contar con el acuerdo del grano, pero bueno, voy a dejarlo aquí. Enrique, Eduardo, gracias. Gracias a ti. Buenas noches. A ustedes, 2 minutos que regresamos con más noticias de última hora y